¿Cómo están, jóvenes de segundo medio? Qué bueno tener la posibilidad de estar mediante este medio comunicándome. Bien, jóvenes, nosotros en historia, ¿cierto? Estamos viendo todo el proceso, ¿cierto? De la década de los 60, 70 y en especial nosotros vimos el gobierno de Salvador Allende, ¿cierto? Gobierno socialista, que desarrolló su gobierno entre el año 1970 hasta el año 1973, ¿ya? Con una gran cantidad de reformas estructurales que permitió un cambio, ¿cierto? Un cambio social, un cambio político, un cambio económico. Bueno, durante esos 1000 días del señor presidente Salvador Allende, se desarrolló toda una política socialista, ¿cierto? Vía al socialismo. Y aproximadamente ya en el año 1973, ya incluso iniciando ese año, ya comienzan ya las dificultades poderosas y en el año 1973, el 11 de septiembre, se lleva a cabo, ¿cierto?, el golpe o pronunciamiento militar. Bien, en esta clase nosotros vamos a ver en términos generales la institucionalidad, ¿cierto?, en Chile tras ese golpe de Estado. Bien, ¿qué podemos señalar al respecto? Los líderes del golpe realizado, ¿cierto?, se va a organizar, ¿cierto?, mediante una junta de gobierno. Entendemos que son los 4 líderes de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Policía de Seguridad, ¿cierto? Y Policía de Investigaciones. Los 4 líderes, ¿cierto?, crean y desarrollan esta junta de gobierno, ¿ya? Esta junta de gobierno militar que asume el cargo como tal, ¿ya? Va a asumir, ¿cierto?, funciones ejecutivas, ¿cierto?, como presidente de la República, y va a estar en manos del señor Augusto Pinochet Ugarte, ya general de ejército, va a asumir la función ejecutiva, es decir, como un presidente de la República, no elegido, por supuesto, porque sabemos que es una dictadura que se toma el poder mediante la fuerza, así fue, y al mismo tiempo va a asumir tareas legislativas, ¿ya? Es decir, va a asumir el rol como si fuese un Congreso Nacional. La misma Junta, estas 4 personas, ¿cierto? Obviamente apoyados seguramente por la doctrina de derecha, ¿cierto? Principalmente neoliberal, ¿ya? Capitalista, va a permitir, ¿cierto?, crear estas leyes, pero como no pertenece a un Congreso Nacional, ¿cierto?, elegido por el pueblo, está obligado, ¿cierto?, a ver su funcionamiento mediante decretos leyes, ¿ya? Estos decretos leyes, en el fondo, permiten crear normativas, permiten, en el fondo, modelar a la sociedad mediante estos 4 integrantes, ¿cierto? Que realizan las normas en nuestro país, ¿ya? Esto mediante decretos leyes, ¿cierto? Hasta que se promulga la nueva constitución, ¿cierto? Que es la constitución de 1980, que es la que hoy día estamos nosotros empeñados en terminar por todo lo que aquello significa, ¿cierto? Fue creada bajo un gobierno de facto, un gobierno dictatorial, no fue de manera legítima, etcétera. Bien, bueno, durante todo ese periodo, entre el año 73 hasta el año 1980, ¿cierto? El Estado va a estar proclamado, ¿cierto?, como un estado de sitio, es decir, algunos derechos se van a perder, tal como en el toque de queda que hemos tenido producto de esta pandemia, ¿cierto? En ese periodo también va a haber toque de queda, ¿cierto? Disminuyendo las libertades públicas, ¿ya? Las libertades individuales. Se disuelve el Congreso Nacional, que existía hasta el año 1973, se disuelve, se termina con ellos, bien, por lo tanto, eso es tarea ya de la Junta de Gobierno, bien. Eh, por otro lado,
los partidos políticos forman parte de la prohibición de participar, ¿ya? Es decir, se consideran instituciones ilícitas, ¿ya? Todos los partidos políticos hasta el año 1973 y actualmente también, ¿cierto?, que forman parte de este proceso, van a ser considerados ilícitos, es decir, están fuera de la ley. Bien. Por lo tanto, va a ser compleja la situación. Bien, por otro lado, ¿cierto? Se va a establecer la caducidad ya de todos los registros electorales. Bien, los registros electorales se terminan, ya su funcionamiento, suspenden, ¿cierto? El proceso de registro, por lo tanto, se pierden todos esos registros porque en el fondo no van a haber votaciones, no se va a elegir a nadie. ¿Por qué? Porque la Junta está instalada y tiene sus propios propósitos. Bien. Eh, por otro lado, debemos entender que la Junta de Gobierno tiene el dominio de todo, ¿ya? De las instituciones del Estado, ¿cierto? Mediante la fuerza. Bien. Durante todo este periodo, entre el año 73 e incluso hasta el 90, se registran todo tipo de violaciones sistemáticas ya a los derechos humanos. Ya eso es una realidad concreta que costó mucho en algún momento poder hacerlo entender y que se divulgara que así fue, ¿ya? Y entre el año 70 y hasta el 90 incluso, ¿cierto? Se violan de manera sistemática los derechos humanos. Es decir, todos los derechos que emanan de la naturaleza misma del ser humano se transgreden, se pasan a llevar. ¿Ya? Ya desde el año 1973, 11 de septiembre, ¿cierto? Se detienen innumerables personas naturales, ¿ya? Que son trasladadas, ¿cierto?, a recintos improvisados, ¿ya? Como por ejemplo el Estadio Nacional, como por ejemplo el Estadio Chile y muchos más. En esos recintos ya se tortura, en esos recintos se transgreden los derechos humanos, son torturados hombres y mujeres, ejecutados muchos de ellos, ¿cierto? Muchos de ellos también son enviados a otros centros de detención, algunos, muy pocos, son puestos en libertad, ¿cierto? Eh, Muchos exiliados, expulsados de nuestro país, ¿cierto? Por tener vinculación, claro, con la tendencia de izquierda, ¿ya? Se persigue sistemáticamente los sectores socialistas, los sectores marxistas, por lo que representaba, ¿cierto?, el gobierno anterior, ¿ya? Es una realidad concreta, ¿bien? En el Estadio Nacional, no sé si ustedes se han podido dar cuenta, en el Codo Norte, por ejemplo, existe ahí una zona en la cual se conmemora todas las dificultades, ¿cierto? Y presos políticos que hubo ahí, ¿ya? Al interior también hay un museo hoy día. Hemos ido desde el Liceo Peldehue, hemos ido con agrupaciones de estudiantes a visualizar esas zonas, ¿cierto? A visualizar cómo se transgredieron lamentablemente los derechos humanos, y es impresionante, es muy doloroso, ¿ya? Porque en el fondo son personas que por el hecho de pensar distinto fueron torturadas, ejecutadas y transgredidas en sus derechos humanos. Bien. Eh, Al mismo tiempo, el gobierno de facto, el gobierno dictatorial, crea organizaciones que van en perjuicio de los derechos humanos. Se crea, por ejemplo, la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, ¿ya? Eh, Cuyo principal líder, ¿cierto?, es Manuel Contreras, y que tiene comunicación directa con Augusto Pinochet Ugarte, ¿cierto? Y que en el fondo lo que busca es transgredir los derechos humanos, ¿ya? Pasar a llevar a los derechos humanos. Bien, y esto se hace de manera sistemática. En todo el país se mantiene, ¿cierto?, en secreto muchos recintos en los cuales se
tortura, ¿cierto? Y se pasan a llevar los derechos humanos mediante la DINA, sobre todo entre el año 1973 hasta el año 1978-79 se da con mucha fuerza la DINA. Posteriormente se va a crear una nueva organización, ¿cierto? Creada por la dictadura, ¿cierto? Se llama CNI, ¿cierto? Central Nacional de Informaciones, ¿cierto? Que continúa los pasos, ¿cierto? De buscar personas que tengan cierta orientación hacia el socialismo, marxismo. Ese CNI, esa organización autónoma, igual que la anterior, la DINA, ¿cierto? Autónoma, con dirección solamente por parte de don Augusto Pinochet, encargado entonces también de buscar personas naturales que se sientan de alguna forma comprometidas con los partidos socialistas o partidos de izquierda, ¿ya? Esa organización se desarrolla hasta incluso 1990, o sea, 17 años posterior al golpe de Estado, ¿ya? Por lo tanto, es una estructura sistemática que permite esta violación, ¿ya? Bien, ya incluso también en algún momento dentro de la misma dictadura, durante este periodo entre el año 73 y el 90, ya la magnitud de la violación de los derechos humanos, ¿cierto?, es gigantesca, ¿ya? Eh, Solo, ¿cierto?, a partir del año 1990, ¿cierto?, con el retorno, entre comillas, a la democracia, se crea, ¿cierto?, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Lo que busca es principalmente investigar acerca de los casos de violación de los derechos humanos, ¿cierto? Se encuentran gran cantidad de material, ¿cierto? Ahí aparece un informe, el llamado informe Rating, donde aparece gran cantidad de casos en los cuales se transgredieron los derechos humanos. Bien. La defensa de los derechos humanos, ¿cierto? Producto de eso surgen, ¿cierto? Organizaciones autónomas que asumen muchas veces la defensa de estos mismos derechos, ¿ya? Eh, Organizaciones de familiares de las víctimas, por ejemplo, organizaciones eh, que buscan en el fondo ayudar, proteger a las dificultades, ¿cierto? Organizaciones de tipo civiles, comités, ¿cierto? De promoción, ¿cierto? De los derechos humanos, movimientos contra la tortura, etcétera. También hay organismos que se encuentran bajo el alero de la Iglesia Católica, por ejemplo, la Vicaría de la Solidaridad, ¿ya? Incluso dentro del mismo periodo de la dictadura, ¿ya? Eh, Su objetivo es proteger, ayudar, resguardar los documentos, ¿cierto? Que permitan posteriormente, dentro de lo posible, como dice nuestro presidente Patricio Aylwin, a partir del año 1990, hacer cierta justicia, ¿ya? Eh, Sabemos que hubo cárceles posteriormente para algunos que han cometido abusos, ¿cierto? Y transgresiones de los derechos humanos, ¿cierto? Su principal gestor, don Augusto Pinochet, sabemos que fue imposible poder ajusticiarlos de mayor forma, de mayor fuerza, con mayor eh, ahínco, ¿ya? Y fue difícil. Bien, este periodo entonces es un periodo relativamente oscuro de nuestra historia, es necesario igualmente darlo a conocer. Bien, jóvenes de segundo medio, un gusto haber estado con ustedes, cuídense y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Chao.